El mundo quiere que le hables en forma de pecado, en forma humana, pero el reino de Dios te habla en forma espiritual. Por eso nosotros tenemos que hablar en una forma espiritual. Sigo. Gloria al Señor. ¿Cuánto entienden este mensaje? Cultura del reino. Así que sabemos, nosotros humanamente, hermano, podemos identificarnos cómo son los mexicanos, podemos saber cómo son los argentinos, cómo son, hermano, los africanos. Los podemos conocer por su forma de hablar, por su forma, por su tez, por su color. Lo podemos identificar de esa manera, ¿cierto? Podemos identificar a un chileno por su forma de hablar, por su forma de ser, a un argentino por su forma también de hablar, a un mexicano por su forma de hablar. Los podemos identificar, hermano, a través de eso, porque es su cultura. Y ahora sabemos, hermano, que hay una cultura en los cielos que también nosotros tenemos que saber y tenemos que estar identificados con esa cultura del cielo. Amén. Tenemos que estar identificados con la cultura del cielo, sus valores, su estilo de vida. Usted tiene que saber, hermano, cuál es el valor del reino, de la cultura. ¿Cuál es el estilo de vida del reino? Tiene que saberlo. Porque Jesús vino a establecer su reino. Él vino a establecer su reino, su dominio, su poder, su gloria. Él vino a la tierra a establecer su reino, su cultura. Entonces, por lo tanto, si Él vino a establecer entre nosotros, en nosotros, la gente espiritual, su reino, su cultura, yo tengo que saber cuál es la cultura del reino, cuál es el estilo del reino, cuál es el hablar del reino, cuál es la comunicación del reino. Adán se hizo independiente de los cielos. El propósito de Dios era, los primeros capítulos nos habla que era para señorear. El propósito de Dios era para que se fructificara, para que poseyera la tierra, para que señoreara la tierra. Pero Él se hizo independiente al cielo. El Señor vino a la tierra a establecer su reino, su cultura, su plan original. Pero Adán, por la desobediencia, se hizo independiente al cielo. Y producto de eso vino, hermano, cultura humana. Cultura humana. Y así siguió la cultura humana. Y por otra desobediencia, ahora ya no hay un solo hablar de lengua, sino que hay un montón de hablar de lenguas. Hay diferentes naciones y así seguimos, y cada desobediencia produce otra cultura. Y ahora dentro de las culturas también se forman doctrinas erróneas, y ahí, hermanos, si seguimos adelante es un caos. Pero la relación, hermano, de Dios era establecer su reino por intermedio de un hombre, de Adán. Gloria al Señor. Pero Adán, hermano, cortó la cultura de los cielos. Por eso que el Señor más adelante dice: porque mis caminos, bien, y mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque Él quiere establecer su reino, pero el hombre no quiere establecer el reino de Dios. Él quiere hablar en los pensamientos del Señor. El hombre quiere establecerse, hermano, a su manera. Y ahí, hermano, es donde empieza la rivalidad del reino de Dios. La razón, hermano, por la cual usted está aquí es para que, no para decir yo soy chileno. Usted está en una congregación, en una iglesia, para no decir yo soy argentino, yo soy uruguayo, yo soy brasileño, yo soy colombiano. Sino que para convertirse, hermano, en un hombre de reino, hay que expandir la cultura del reino. Y nosotros, espirituales, no somos ni chilenos, ni colombianos, ni uruguayos, ni argentinos. Somos de una ciudadanía. Por eso que arriba, hermano, hay un hablar de lenguas, una comunicación,
un estilo de vida, no en la cultura humana, que hay diferentes estilos de vida, diferente comunicación, diferente forma de vestir, diferente forma de hablar. Entonces le habla al hombre espiritual: usted ya no es de una nacionalidad. El propósito original no es que usted sea de una nacionalidad. El propósito original es de que usted ya tiene su ciudadanía. Así que por lo tanto, si le pregunto, ¿de dónde es usted? Del reino, de los cielos. Amén. Ya. Hay que expandir esto, hermano. Por eso es que la gloria será más fuerte, hermano. La gloria del Señor será más fuerte. Diga conmigo fuerte: la gloria será más fuerte. El movimiento espiritual que vamos a vivir, hermano, de los cielos, cuando nosotros entendamos la comunicación. Por eso que, ¿sabes por qué muchas veces el Padre te habla y tú no oyes? Porque tú estás con tu cultura humana y no entiendes. Y cuando el Señor, hermano, te quiere decir, tú estás en tu raciocinio humano, en tu cultura humana, y no entiendes cuando el Señor te quiere hablar, a través de una palabra, a través de un niño, a través de una palabra profética, y no la agarras, hermano. Pero cuando tú estás, hermano, en la cultura del reino, y ya tú no dices: yo no soy más de la ciudadanía humana, yo no soy chileno, yo no soy brasileño, yo soy la cultura del reino, y empieza a meterte, hermano, te aconsejo que empiece a hablar como en la cultura del reino, que empieces a pensar como la cultura del reino, que empieces a mirar, a oír y a hablar como la cultura del reino, y así vas a salir siempre en victoria, y la gloria de Dios se establece, porque la gloria de Dios proviene de la cultura de arriba. Amén. Y si tú entiendes este factor, la gloria de Dios va sobre, hermano, llenar tu vida, tu casa, tu familia, y toda la tierra será llena. Toda la tierra, sin excepción. La palabra gloria, hermano, no es una palabra religiosa. No es que levantemos, muchas veces hacen las manos y dicen gloria a Dios, pero no se sabe el contenido de eso. La palabra gloria no es que digamos o repitamos una palabra, sino que la vivamos en nuestro espíritu y sepamos que la gloria está en nosotros. La palabra gloria no es que tú la repitas. La palabra gloria no es, hermano, que la repitamos muchas veces, sino que la gloria se establece en nuestro interior. Y cuando hablamos, la gloria sale. Amén. El cabot, que significa una personalidad y una naturaleza, hermano, una cultura manifestada a la tierra. Necesitamos el cabot de Dios. Necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos la cultura del reino, el dominio para entender. ¿Sabe por qué hay división de iglesia? Por la cultura humana. Por la cultura humana. Pero en el reino, ¿cuántas iglesias hay en el reino, hermano? ¿Alguien me puede contar? Una sola. Necesitamos entender. Necesitamos, hermanos, saber que necesitamos entrar y tomar la cultura del reino, y no va a haber división. Continúo. La cultura manifiesta, hermano, manifiesta en que nosotros tenemos que andar y vivir en ella. O sea, llevará, hermano. Cultura, hermano, o gloria. Gloria significa también el peso. Muchas veces decimos algo y no le damos el contenido, no tomamos el peso. Gloria también quiere decir, hermano, el peso de su personalidad. Necesitamos su gloria, su poder. Necesitamos el peso de su personalidad, no la nuestra. Y cuando Dios te utilice, el peso de su personalidad está manifestada en ti y te utiliza. El peso de gloria está manifestada en ti de su personalidad. Por eso el Señor te utiliza, pero no eres tú. No eres tú quien habla. Significa que volvemos nuevamente a la cultura del reino. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto entendieron, hermano, esta palabra? ¿Con quién estás casada, hermana? Con un chileno, pastor. Ya. Con un argentino. ¿Con quién estás casada?